La memoria es un animal traicionero. A veces es un perro fiel que te trae el hueso de un recuerdo feliz cuando más lo necesitas. Pero otras veces es un lobo hambriento que devora los detalles, dejando solo los huesos blancos del olvido. Dicen que morimos 2 veces. La primera, cuando nuestro corazón deja de latir. La segunda, cuando alguien pronuncia nuestro nombre por última vez. Pero existe una tercera muerte. Una muerte silenciosa, lenta y mucho más cruel. La muerte de la imagen. Esta es la historia de lo que ocurre cuando esa tercera muerte no es natural, sino provocada. Mi nombre es Elena, y soy la última persona que recuerda el rostro de mi madre. Todo comenzó el día después del funeral. La casa familiar, una estructura victoriana en las afueras de la ciudad, se sentía demasiado grande, demasiado vacía. El olor a lilas y a formol todavía flotaba en el aire, mezclado con el aroma rancio de los libros viejos. Mi madre, Isabel, había sido la cronista de la familia. Tenía estanterías enteras llenas de álbumes de fotos, desde daguerrotipos de mis bisabuelos hasta polaroids de mis cumpleaños en los 90. Ella decía que las fotos eran anclas, que mientras tuviéramos la imagen, nadie se iría del todo. Qué equivocada estaba. Esa noche llovía. Una tormenta eléctrica había dejado la casa sin luz, así que me senté en la sala de estar con un par de velas y una botella de vino tinto. Decidí abrir los álbumes. Quería verla joven, sonriendo, antes de que el cáncer le quitara la luz de los ojos. Abrí el primer álbum. Verano de 1984. Ahí estaba yo. Un bebé en un cochecito. Mi padre, joven y fuerte, empujándolo. Y a su lado, me detuve. Acerqué la vela. A su lado, debería estar mi madre. Recordaba esa foto. La había visto 1000 veces. Ella llevaba un vestido de flores amarillas, pero en la foto no había vestido. No había flores. Donde debería estar ella, había una mancha. No era una mancha de humedad. No era tinta corrida. Era una sombra. Una negrura densa, mate, que parecía pues haber sido quemada sobre el papel fotográfico. Tenía la silueta vaga de una mujer, pero era un agujero en la realidad de la imagen, como si alguien hubiera recortado su figura y hubiera puesto el vacío detrás. Pasé la página. Mi tercer cumpleaños. Estoy soplando las velas. Mi padre aplaude. Y detrás de mí, abrazándome, la sombra. Una masa negra que envolvía mis hombros pequeños. Sin rostro, sin manos, solo oscuridad. El pánico es frío. Sentí cómo me bajaba por la garganta como un trago de agua helada. Pasé las páginas más rápido. La graduación, la Navidad del 92, la boda de mi tía. En todas, en absolutamente todas. Mi padre estaba allí. Mis tíos estaban allí. Yo estaba allí. Pero mi madre había sido censurada, borrada. Al principio pensé que era un defecto químico, un hongo que atacaba ciertos pigmentos. Pero, ¿por qué solo a ella? ¿Por qué la sombra respetaba milimétricamente los bordes de su silueta, sin tocar a nadie más? Cerré el álbum de golpe. El polvo bailó en la luz de la vela. Estoy cansada, me dije. Es el duelo. Mi mente está jugando trucos. Me fui a dormir, pero no descansé. Soñé con una habitación oscura donde alguien revelaba fotos en un líquido negro, y cada vez que la imagen aparecía, una mano hecha de humo la raspaba hasta dejarla en blanco. A la mañana siguiente, con la luz del sol entrando por las ventanas, el terror de la noche anterior pareció ridículo. Bajé a la sala. Abrí el álbum. La sombra seguía allí. Pero ahora había algo nuevo. Me fijé en la foto de mi cumpleaños. La sombra que abrazaba a mi yo de 3 años parecía más grande. Parecía haberse expandido 1 milímetro hacia los lados. Y lo que era peor, el color de mi vestido en la foto, que era rojo brillante, parecía más apagado, como si la sombra estuviera drenando la luz de lo que tocaba. Decidí llamar a mi tía Clara. Ella tendría copias.
Ella tendría fotos donde mamá estuviera a salvo. Tía Clara, soy Elena. Elena, cariño, ¿cómo estás? Tía, necesito preguntarte algo raro. ¿Tienes alguna foto de mamá a mano? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio denso, estático. ¿De quién?, preguntó mi tía. Sentí un nudo en el estómago. De mamá, de tu hermana. Isabel. Ah, Isabel. Sí, claro. Espera un momento. Escuché el sonido del teléfono siendo dejado sobre una mesa. Pasos, cajones abriéndose. Pasaron 2 minutos. Luego, los pasos volvieron. Elena. La voz de mi tía sonaba temblorosa. Es muy extraño. ¿Qué pasa? He encontrado el álbum de la boda. Estoy mirando la foto de grupo. Estamos todos. Pero, ¿dónde debería estar Isabel? ¿Hay una mancha negra? La interrumpí. Sí, susurró ella, como si se hubiera quemado. Pero el papel no está quemado. Elena, ¿qué está pasando? Colgué. No tenía respuestas. Fui a mi ordenador. Tenía fotos digitales, escaneos que había hecho años atrás para un video homenaje. El disco duro externo estaba en mi despacho. Lo conecté. La pantalla brilló. Abrí la carpeta Mamá. Había cientos de archivos. JPEGs, PNGs. Hice doble clic en el primero. La imagen se cargó. Píxeles negros. No era un error de archivo. La foto se veía perfectamente. El paisaje de fondo, mi padre sonriendo, pero en el lugar de mi madre, los píxeles eran de un negro absoluto. 300. Pasé a la siguiente, y a la siguiente. La infección no era física, no era un hongo, no era un defecto del papel. Era algo que perseguía la representación de ella, algo que cazaba su imagen en cualquier formato. Y entonces me di cuenta de algo más aterrador. Cerré los ojos. Intenté visualizar la cara de mi madre, su sonrisa, el color exacto de sus ojos, la forma de su nariz. Vi niebla. Podía recordar datos. Sabía que tenía los ojos verdes. Sabía que tenía una cicatriz pequeña en la barbilla, pero no podía verla en mi mente. Cuando intentaba componer su rostro, mi cerebro me devolvía una silueta gris. La sombra no solo estaba borrando las fotos, estaba borrando el recuerdo. Estaba borrando a mi madre de la existencia. Esa tarde fui a la biblioteca del pueblo. Necesitaba investigar. Busqué libros sobre fotografía post-mortem, sobre maldiciones familiares, sobre folclore de imágenes. En un libro viejo y polvoriento sobre supersticiones rurales del siglo XIX, encontré un pasaje marcado a lápiz. El ladrón de linajes. Una entidad que no se alimenta de vida, sino de origen. Se dice que odia la creación. Busca a las madres, aquellas que han dado vida, y retrocede en el tiempo a través de sus imágenes para devorar su historia. Si borra su imagen por completo, borra su legado. Los hijos olvidan. Y si los hijos olvidan el origen, ellos también se desvanecen. Cerré el libro. Me temblaban las manos. Si borra su imagen por completo, borra su legado. Yo era su legado. Si la sombra terminaba de comerse todas las fotos de mi madre, si terminaba de borrarla de mi memoria, ¿qué pasaría conmigo? ¿Desaparecería yo también? ¿Me convertiría en una huérfana de la realidad? ¿Alguien que nunca nació? Tenía que detenerlo. Regresé a casa. La casa estaba más oscura de lo habitual. Las sombras en las esquinas parecían más largas, más densas. Se estiraban hacia mí como dedos de humo. Recogí todas las fotos que pude encontrar. Los álbumes, los marcos de la chimenea, incluso el relicario que llevaba al cuello. Lo abrí. La pequeña foto ovalada de mi madre ya estaba a mitad de camino. La oscuridad había consumido su cuello y su boca. Solo quedaban sus ojos. Unos ojos verdes que parecían mirarme con terror desde detrás de la negrura invasora. «No te dejaré ir», susurré. Decidí hacer una copia.
Una copia que no fuera una foto. Algo que la entidad no pudiera rastrear digital o químicamente. Soy pintora. No profesional, pero tengo talento. Monté un lienzo en el estudio. Saqué mis óleos. Iba a pintarla. Iba a capturar su rostro antes de que mi mente lo olvidara por completo. Si lograba fijar su imagen en óleo y tela, tal vez eso serviría de ancla. Empecé a pintar. Fue una carrera contra el olvido. Cada vez que miraba el relicario para usarlo de referencia, la mancha negra había avanzado 1 milímetro más. La oscuridad subía por su nariz. Se acercaba a sus ojos. Pinté frenéticamente, mezclando colores, tratando de recordar el tono exacto de su piel. La habitación empezó a enfriarse. Un frío antinatural. Mi aliento se condensaba en el aire. Escuché un sonido a mi espalda. Crack. Era el sonido de un cristal rompiéndose. No me giré. Seguí pintando. Crack. Crack. Más sonidos. Venían del pasillo. Eran los marcos de las fotos familiares, colgadas en la pared. Los cristales estaban estallando. La sombra estaba aquí. Físicamente, aquí. No le gustaba lo que yo estaba haciendo. No le gustaba que intentara preservar lo que ella quería devorar. Sentí una presencia en la puerta del estudio. Una densidad. Una presión en el aire que hacía que se me erizaran los vellos de la nuca. «No mires», me dije. «Sigue pintando». El relicario sobre la mesa empezó a vibrar. La pequeña tapa de metal se cerró de golpe, como una boca mordiendo. «Déjala en paz», grité, trazando la línea de su mandíbula en el lienzo. La luz de la lámpara parpadeó. La bombilla zumbó con fuerza y estalló, lloviendo cristales sobre el suelo. Quedé a oscuras. Solo entraba la luz de la luna a través del ventanal. Una luz azul, pálida, insuficiente. Pero tenía que terminar. Me faltaban los ojos. Si no pintaba los ojos, no sería ella. Sería una máscara vacía. Me acerqué al lienzo, casi pegando la nariz a la tela fresca. Sentí algo detrás de mí, muy cerca. Un frío glacial que irradiaba de una masa sólida de oscuridad. Escuché una respiración, pero no era aire entrando y saliendo. Era el sonido de estática, ruido blanco, como el sonido de una fotografía quemándose, pero eterno. «Olvídala». La voz no sonó en la habitación. Sonó dentro de mi cráneo. Una voz que no tenía género ni tono. Una voz hecha de huecos. «Ella ya no existe. Déjala ir». «Es mi madre», grité, llorando. Mis lágrimas se mezclaron con la pintura verde en la paleta. Con un dedo tembloroso, manché el pincel en el verde. Toqué el lienzo. Un ojo. La presencia se acercó más. Sentí un tacto en mi hombro. No era una mano. Era como si el vacío me tocara. Sentí que mi propia piel, mi propia carne, empezaba a perder consistencia en ese punto. Me estaba borrando a mí también. Pinté el segundo ojo. En el momento en que terminé el segundo iris, hubo un grito sordo, ahogado, que vino del lienzo mismo. La sombra detrás de mí retrocedió violentamente, como si la pintura hubiera emitido una luz cegadora. El aire se calentó de golpe. La presión desapareció. Me dejé caer al suelo, agotada, manchada de pintura y sudor. Encendí la linterna de mi móvil y alumbré el cuadro. Ahí estaba, Isabel, mi madre. Me miraba desde la tela. No era una foto perfecta. Era impresionista, trazada con miedo y urgencia. Pero era ella. La esencia estaba allí. Miré el relicario en la mesa. Lo abrí. La foto dentro era totalmente negra. Un óvalo de oscuridad perfecta. Corrí al salón. Abrí los álbumes. Todas las fotos de ella eran manchas negras, siluetas vacías. La sombra se lo había llevado todo, todo. Menos el cuadro. Había ganado. Había salvado su memoria. Eso fue hace 3 días. Pensé que había terminado. Pensé que el cuadro era suficiente. Pero hoy me he levantado y he ido al baño a lavarme la cara. Me he mirado al espejo y he visto algo que me ha helado
la sangre, en mi propio reflejo, en mi hombro izquierdo. Hay una pequeña mancha, una sombra difusa, justo donde la entidad me tocó esa noche. Parecía un moretón al principio, pero no duele. Y cuando acerqué la cara al espejo, vi que la mancha no estaba en mi piel, estaba en el reflejo. Intenté limpiarla, no se iba. Fui a buscar una foto mía, una selfie que me tomé ayer. Hice zoom en mi hombro. Ahí estaba, un pequeño grupo de píxeles negros devorando la luz de mi camiseta. La sombra no se fue. La sombra se dio cuenta de que no podía borrar a la madre si la hija seguía recordándola. Entendió que el lienzo no era el problema era yo. Yo soy el último archivo. Yo soy la última copia de seguridad. Y ahora ha empezado a borrarme a mí. He llamado a mi tía Clara hace 1 hora. «Tía», le dije, «¿te acuerdas de mí?» Hubo una pausa larga, demasiado larga. «¿Quién habla?», preguntó ella. «Elena, tu sobrina, la hija de Isabel». «Yo...». La voz de mi tía tembló. «Yo no tengo ninguna hermana llamada Isabel, y no tengo sobrinas». Colgué. «Está pasando rápido, más rápido que con ella. Estoy grabando esto ahora, mientras todavía recuerdo mi nombre, mientras todavía sé quién soy. Miro mis manos mientras escribo esto, y me parece que mis dedos se están volviendo un poco más transparentes, un poco más grises. El cuadro de mi madre me mira desde el caballete. Sus ojos pintados parecen tristes. Ahora entiendo por qué. Ella no me estaba mirando a mí. Estaba mirando lo que venía detrás de mí. Si encuentras esta grabación, si encuentras un cuadro de una mujer de ojos verdes en una casa vacía, no lo mires demasiado. No intentes recordar quién es, porque la sombra es contagiosa. El olvido es un virus. Y si recuerdas lo que el universo quiere borrar, te conviertes en un error que debe ser corregido. Mi nombre era... Creo que voy a apagar la luz ahora. La mancha en mi hombro se ha hecho más grande. Ya no veo mi brazo en el espejo. Adiós. Si te gustó este relato, suscríbete al canal. Cada día desenterramos un miedo nuevo. No querrás perdértelo.